Queridos compañeros, es un placer una vez más estar con ustedes. Hoy queremos desarrollar o acompañar la tarea ya desarrollada con anterioridad con ustedes. Y en ese sentido, me quiero hacer como una retroalimentación con relación a las actividades desarrolladas en sus apuntes en 2 sesiones anteriores. Hoy queremos trabajar con relación a la estratificación social, pero antes de comenzar esta actividad me gustaría que ustedes puedan observar lo que se viene. Y eso es verdad, y de mi parte quiero que cuenten conmigo. Yo estaré a vuestro lado siempre en pos de un mejor aprendizaje. Y bueno, saben ustedes que estamos pasando por momentos sumamente complicados, pero la tarea tiene que continuar, entonces arranquemos con esto. Y debo decirles de que las desigualdades y las diferencias sociales son en todo el mundo una parte de la vida social. ¿Qué significa eso? Es que compartimos desigualdades y eso es imposible de desterrar. Lo único que podemos hacer es acortar brechas, acortar distancias entre los que tienen mucho y los que no tienen nada o los que tienen poco. Entonces, eso significa desigualdad. Pero la desigualdad no solamente es material. En todos los aspectos veremos en el curso de esta clase de que hay otros tipos de desigualdades. En la mayoría de las sociedades, como en la nuestra, existen sistemas de división y estratificación social.
a pesar de que no lo veamos o no lo sintamos, que sitúan a unas determinadas categorías de personas por encima de otras, que determinan situaciones diferentes de prestigio, poder y riqueza. Tres conceptos claves que quiero que recuerden siempre. De esto habla mucho los autores sociólogos, Weber particularmente, y hay otros autores también que hacen hincapié a estos tres conceptos claves de la sociología que hay que tener en cuenta. Esos son los determinantes de la estratificación o de las desigualdades sociales. La estratificación social, como pueden haber visto en los trabajos anteriores, está ligado con la posición que los individuos ocupan dentro de la estructura social. A esa estructura social también se llama pirámide social, porque en la base de la pirámide, como ustedes pueden observar en la parte inferior de las diapositivas, se agrandan esas bases donde se encuentra la mayor cantidad de población de una sociedad. Son la gente trabajadora, los obreros. Los sociólogos hablan de los trabajadores de cuellos azules, aquellos que trabajan en talleres, aquellos que hacen el trabajo más pesado. Están la gente menos adinerada. Y se va acumulando en la cúspide, con la punta de la pirámide, con aquellos que más tienen económicamente. A cada a cada una de esas partes, en sociología lo llamamos estratos. Estratos o capas. Y el estrato es el lugar justo en que están las personas. Es la ubicación concreta de cada uno. A pesar de que nosotros no nos damos cuenta, cada uno de nosotros ocupamos un lugar en la sociedad. Y eso dependería ya de cada uno de nosotros, de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, de nuestra constancia, de nuestra perseverancia. Háganse una recordación, una especie de trabajo mental y tratar de ubicarse en el lugar más preciso de la pirámide social. Un estrato social o una capa social está constituida por un conjunto de personas. No es que estamos solos, muchos estamos. ¿Qué comparten? ¿Qué cosas? Un mismo sitio o lugar dentro de la pirámide o jerarquía o escala social, donde comparten qué cosas. Y estos también son cuestiones que quiero que internalicen. Creencias, valores, actitudes, estilos y hábitos de vida. Estos conceptos claves de creencia, valores, actitudes, estilos y hábitos de vida, es conveniente que ustedes lo internalicen o lo profundicen de acuerdo a los marcos teóricos de la sociología. No entiendan de por sí o no toquen de oído estas cuestiones. Son cuestiones fundamentales para hacer un trabajo eficiente dentro del trabajo social. Eso es muy importante. Ahora bien, ¿cuáles son los principios básicos de la estratificación social? Y según el material que estamos utilizando en nuestras actividades desde un inicio, es el material de Maciones y Plumers que ustedes tienen. Yo les había hecho llegar y si por alguna cuestión no lo tienen, pídanme por favor al correo electrónico que figura en el material que lo esté presentando. Hay 5 principios básicos de la estratificación social o desigualdades sociales. La primera de ellas habla que la estratificación social es una característica de la sociedad. ¿Qué significa eso? ¿Qué es una característica de la sociedad? Significa que la estratificación no es simplemente un reflejo de las diferencias individuales de las personas, no es diferencias físicas, es un sistema que confiere un acceso desigual a los recursos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay personas que tienen más posibilidades de acceder a un recurso que otros. En nuestro caso, ustedes saben muy bien,
particularmente estudiantes, ustedes los estudiantes de trabajo social, saben muy bien que estamos pasando por momentos muy difíciles. Nuestros compañeros o compañeras se hace difícil continuar sus estudios por diferentes motivos, por la falta de acceso a los recursos. Sin embargo, a otros les sobran esos recursos. Los miembros de las sociedades industriales consideran el estatus social como un reflejo del talento. El estatus es la posición social que tiene una persona en una sociedad. El estatus es concedido por la sociedad. El talento y el esfuerzo personal hacen al logro de un determinado estatus dentro de la pirámide social. El siguiente principio básico de la estratificación social es que persiste a través de las generaciones. ¿Qué significa esto? Que para entender que la estratificación tiene su origen en la sociedad más que las diferencias individuales, basta solo comprobar cómo la desigualdad persiste a lo largo del tiempo. En todas las sociedades, los padres dejan su posición social a sus hijos. Dejan. Hay rarísimas excepciones, pero hay que haber un esfuerzo extraordinario de los padres para que los hijos no hereden esa situación. Entonces, los padres legan o dejan su posición social a sus hijos, de modo que las pautas de la desigualdad permanecen inalterados de generación en generación. Una tercera cuestión de principios básicos de la estratificación es que es universal pero variable. ¿Qué significa eso? Que en todas partes del mundo existen las desigualdades sociales, solamente con mayor o menor intensidad o de diferentes maneras. No es lo mismo una desigualdad social en el Paraguay, que es un país subdesarrollado, que las diferencias sociales o desigualdades sociales de un país de primer mundo, caso europeo, por ejemplo. El siguiente principio tiene que ver con la estratificación social, que hace referencia no solo a las desigualdades, sino también a las creencias. Todo sistema de desigualdad no solo da a algunas personas más recursos que a otras, sino que también implica una serie de creencias bajo las cuales aquellas diferencias y desigualdades se presentan como justas. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Alguna gente, conozco mucha gente, que se aferran a la pobreza, que dicen que de la pobreza no se puede salir, que así luego nacieron y así tienen que morir. Y esas son creencias generalizadas por un sector de la población. Entonces, esa estratificación, esa diferenciación social no solamente afecta a las desigualdades, sino también hacen mucho hincapié en las creencias personales de cada uno. Y por último, genera identidades compartidas. ¿Qué significa eso? Que las desigualdades sociales ubican a las personas en categorías sociales diferentes dentro de la pirámide social. Eso es lo que tenemos que entender muy bien. Que en la primera base de la pirámide del estrato social, por ejemplo, están las personas menos poseedoras de recursos o de ingresos, o de menos posición social o de menos poder. Y a medida que avanza la pirámide social, aparecen ese tipo de personas. Entonces, en ese estrato, en el primer estrato, se ubican todas aquellas personas de menor rango social, si podía valer el término, y así sucesivamente. Por otro lado, las formas de estratificación social y los procesos de desigualdad social se generan de diferentes maneras, Y a eso hay que decir de que hay jerarquías en la pirámide social que pueden presentarse como desigualdades sociales y económicas. Marciones y Plumer hablan de que este tipo de desigualdades
el trabajo de una persona, la riqueza y sus ingresos juegan un papel clave. Reitero, el trabajo de una persona, el tipo de trabajo que desarrolla, no es lo mismo alguien que trabaja en la construcción, en la agricultura, en los sectores, en la recolección de basura, no es lo mismo de aquel trabajo que se realiza en las oficinas, en la docencia, en la medicina. Entonces hay desigualdades sociales y también económicas en ese aspecto. Mayor información, Naciones y Plumer les sugiere a ustedes que si quieren mayor información sobre este tema y que me agradaría que sigan con esto en los capítulos 9 y 10 del material que ustedes tienen en su favor. Por el otro lado, existen las desigualdades de género y de sexualidad. ¿Qué significa género y sexualidad? Aquí la posición de una persona como hombre o como mujer juegan un papel clave. Eso es correcto. Y aquí viene un punto fundamental. Actualmente hay una discusión tremenda sobre estos dos conceptos, que no son la misma cosa. Género es una cosa y sexualidad es otra cosa. Tal vez aludan a una misma realidad, pero ahí quiero que ustedes interpreten estos dos conceptos muy claves, que hagan hincapié en esto para que no les sorprenda ninguna cuestión semántica con relación a estas dos palabras, género y de sexualidad. Mayor información tienen ustedes en el capítulo 12 del libro de Naciones y Plumer. Una tercera forma de estratificación social tiene relación con las desigualdades étnicas y de raza. Étnicas tiene que ver con las etnias y hago una aclaración al respecto. Hasta hace muy poco, en los colegios, particularmente se hablaba de etnias para referirnos específicamente a la totalidad de familias lingüísticas, guaraníes y no guaraníes que teníamos en el Paraguay. A propósito, hay 17 etnias indígenas en el Paraguay. Pero etnias actualmente en el concepto sociológico, antropológico y cultural se refiere específicamente a las poblaciones que habitan, las diferentes poblaciones que habitan el globo terráqueo, o sea, en el mundo. Y la cuestión de raza para otros autores sociológicos, ya es discriminativo su utilización porque hace alusión a los colores de la piel. Uno recuerda que en las escuelas antes se enseñaban que había tres tipos de raza en la tierra, que eran la raza negra, amarilla y blanca. Y eso hoy está descartado. Muy pocos autores, tal vez Naciones y Plumer, todavía siguen haciendo alusión al término raza. Entonces, siguiéndole a este autor, se habla entonces de la diferenciación o desigualdades étnicas y de raza. Una siguiente forma de estratificación social son las desigualdades por razón de edad. La razón de edad influye mucho de acuerdo a cada sociedad. Un ejemplo, muchas veces cuando uno llega a una determinada edad de 60 años, quiere acogerse a los beneficios de la jubilación, está cansado, ya ha trabajado mucho durante su vida y al pasar al estado de jubilación, ya muchas veces por ese motivo existen desigualdades, ya no se le tiene en cuenta. Por ejemplo, un caso muy particular que suelo observar es de que los medios de comunicación, cuando hacen alusión a personas pobres, mencionan a aquellas personas que tienen 60 años y despectivamente hablan de sexagenarios. Sexagenarios. Sin embargo, una persona de alto nivel de recursos económicos no se le pone ese apellido de sexagenario, porque es medio peyorativo la palabra sexagenario. Entonces a eso hace alusión la razón de edad. Pero simplemente la razón de edad también diferencia a otras, porque hay veces que personas muy jóvenes no pueden participar de algún tipo de actividad por razones de su edad. Y a eso se llaman las desigualdades por razones de edad. Y otras cuestiones
que hacen a la forma de estratificación social son las que incluyen la discapacidad, el lenguaje y la nacionalidad. En el campo de la discapacidad se habla de las capacidades físicas, las discapacidades especiales. Y quiero hacer hincapié también en este tema, de que muchas veces tenemos dificultades para expresar o discapacidad o necesidades especiales diferentes u otras formas de expresarnos con relación a este tema. Es importante que cada uno de ustedes busquen la manera correcta de dirigirse hacia estas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Yo utilizo discapacidad solamente en acuerdo con Naciones y Pluma. En cuanto al lenguaje, hay que entender de que el Paraguay específicamente, un ejemplo, es un país bilingüe, cuyos idiomas oficiales son el guaraní y el castellano. Pero muchas veces, hasta en las salas universitarias, las salas de clase universitaria, ocurre periódicamente que aquel estudiante que habla solamente guaraní trata de no expresarse en clase por temor a no ser comprendidos. Y ese hecho de no ser comprendido constituye un proceso de desigualdad a través del lenguaje. Yo creo que tenemos que utilizar nuestras dos lenguas. Si nosotros, los profesores, no entendemos una de las dos lenguas, tenemos que acostumbrarnos a saber utilizar o aprender eso. Y en cuanto a la nacionalidad, esto trasciende las fronteras. Hoy en el mundo se habla mucho de los inmigrantes, entonces se discrimina mucho. Hay muchos paraguayos que van a España, por ejemplo, a trabajar, y estos españoles lo tratan de sudaca de una manera despectiva por el origen de su nacionalidad. En fin, son las formas de estratificación social que tenemos en la actualidad y que hacen alusión estos autores que estamos tratando en esta clase. Por otro lado, en el tema de la estratificación social, hay sistemas abiertos y cerrados de estratificación social. Estos temas hacen alusión a los tipos de estratificación social que existen en el mundo. Y eso se relaciona con la esclavitud, con los sistemas de estamentos, con los sistemas de castas y las clases sociales. Vamos a verlo en breve, esos temas. Los sistemas abiertos, primeramente, tienen que ver de que permiten cierta movilidad social. Esto cita Maciones y Plummer a un autor, Tumming, que escribió esto en 1985. ¿Qué significa la movilidad? Esto también vamos a verlo más adelante, el tema de la movilidad social, pero son los cambios que existen en los estratos sociales. Una persona de un menor estrato social puede formar parte de un estrato superior gracias a su esfuerzo, a su grado académico, a su dedicación. Entonces, a ese concepto de pasar de un estrato a otro se llama movilidad social. Los sistemas abiertos de movilidad social particularmente son las clases sociales que permiten a las personas moverse de un estrato a otro. Sin embargo, hay sistemas cerrados de estratificación que permiten pocos cambios en las posiciones que pueden ocupar las personas a lo largo de su vida. Y es el caso de las castas, el sistema estamental y la esclavitud. Tres formas de estratificación social que funcionan hasta hoy en el mundo y que no permiten cambios o movilidad de las personas que pertenecen a un cierto estrato, estamento o parte de esos sistemas de estratificación social. Es importante hablar en este momento de un concepto clave que es tan antiguo, pero que sigue tan vigente en nuestra vida. No hay que ser ingenuos y creer, por ejemplo, que la esclavitud se ha abolido en el mundo. La esclavitud es una forma de estratificación social en la cual unas personas son propiedad de otras.
bien claro. Una persona son propiedad de otra. Una persona o varias personas son propiedad de otras personas. La imagen es elocuente. Vemos ahí a una persona trabajando la tierra y detrás otra persona que es amo y señor del esclavo, lo está atendiendo en su trabajo. ¿Con qué? Con un elemento disuasivo, con un látigo, entre comillas, porque no puede levantar la cabeza esa persona, o sea, el esclavo en este caso. Y ese fue el sistema que permaneció durante todo el tiempo en nuestro continente desde la colonia. Hay que entender que la colonia se ha desarrollado desde el descubrimiento de América en 1492 y que abarcó hasta el periodo de la independencia de los países latinoamericanos desde el 1800 en adelante. Pero, como dije, la esclavitud no es un sistema que fue abolido totalmente. Ya veremos las otras formas de esclavitud moderna que se tienen hasta hoy día. En el caso del Paraguay, la esclavitud estuvo intensificado durante la colonia, como se mencionó hace un momento. Sin embargo, don Carlos Antonio López, en 1850 y en adelante, no preciso la fecha, estableció la abolición de la esclavitud a través de lo que se conoce en la historia como la ley de vientres. ¿Qué significa eso? Que las personas cuando alcanzaban 22 años de edad, tanto varón o mujer, podían dejar de ser esclavos. Eso constituye la ley de vientre, que en definitiva sería como disminuir la cantidad de esclavos. Hay que tener en cuenta que en épocas de la colonia y muy cercano a la independencia nacional, los paraguayos, aquellos que tenían poder económico y de acuerdo a su caudal económico, podían tener tantos esclavos como su capacidad pudiera absorber. Los libros de historias comentan de que había gente que tenían 15 esclavos en su poder y que solamente se dedicaban al cuidado de sus amos o de los que lo protegían, con ciertas libertades para desarrollar otro tipo de actividades, pero en ningún caso que fuesen libres. Las formas de esclavitud moderna. De esto le hablaba hace instante. ¿Cuál es la forma de esclavitud moderna? Los trabajos forzados. ¿Qué significa trabajo forzado? Donde los gobiernos reclutan trabajadores a la fuerza. Esto se dio en la época de la dictadura en nuestro país, cuando en realidad no se contrataban para trabajar, sino para cumplir con el servicio militar obligatorio de los jóvenes. Y estos jóvenes, a cambio de una pequeña formación, se dedicaban a cumplir tareas que eran particularmente para los que gobernaban el país, para los que gobernaban las Fuerzas Armadas, para aquellas personas que tenían un cierto poder político y militar. Esto a menudo incluye a niños que son forzados a dejar sus hogares para trabajar para otras personas en condiciones inhumanas. También una forma de esclavitud moderna hoy es la esclavitud por deudas. Significa que las personas trabajan para saldar una deuda que de otra forma jamás podrían pagar y que incluso a veces se hereda de generación a generación. Y aquí es importante destacar que eso se da en las cuestiones de cuando uno se involucra en el microtráfico de las drogas, cuando somos esclavos de las drogas. Entonces hay que tener muy en cuenta esta condición también en el momento de hacer nuestras prácticas de trabajo social. Una tercera forma de esclavitud moderna viene a ser la prostitución, donde mujeres y niños incluso se desplazan de sus países de origen con la esperanza de obtener un trabajo digno, aunque al final de su trayecto se conviertan en piezas de una cadena humana de tráfico sexual de la que es muy difícil escapar. A esto normalmente se lo llama trata de blancas. No olviden eso, trata de blancas. Son el tráfico de mujeres, incluso de niños,
que se los llevan y se convierten en un tráfico sexual. El otro tema que tal vez no sea muy conocido en nuestro país, pero tengo entendido que también pueda existir, es el matrimonio servil, en que las mujeres son vendidas al matrimonio sin darle opción a negarse a ello. Particularmente pasa en los países del centro de África, también en los países árabes y en los países del Oriente Lejano, por Indonesia o Tailandia, en esos países donde todavía hay monarquías que estuve viendo en estos días al monarca de Indonesia que está pasando sus vacaciones en un hotel contratado especialmente para él con 20 de sus mujeres. Y de entre ellos, muchas de ellas forman parte de lo que se conoce como el matrimonio servil. Y por último, hay el tráfico de inmigrantes y la venta de órganos que también forman parte de un tipo de esclavitud moderna. Tráfico de inmigrantes, la venta de órganos del cuerpo, usualmente de cuerpos encontrados en los países más pobres y vendidos en países ricos. Las estimaciones acerca de la extensión de esta forma tan brutal de explotación aumentan permanentemente. Entonces, estas son las formas de esclavitud moderna que tendríamos que tener en cuenta permanentemente. El otro sistema de estratificación social es el sistema de estamentos o estamental. El sistema de estamento o estamental fue abordado en la Edad Media, en la Europa medieval particularmente. Hay que entender que la Edad Media arranca en el año 1000 más o menos hasta el 1600, 1700, para dar paso después a la Edad Moderna. En esa época, en esa Edad Media, todos los países de Europa estaban gobernadas por reyes y particularmente reyes católicos. La Europa medieval está organizada socialmente según un sistema estamental basado en una fuerte jerarquía rígida de derechos y obligaciones. Fuerte jerarquía rígida de derechos y obligaciones. Cuando se habla de jerarquía, hay que entender de que siempre es un sistema vertical donde en la punta de la pirámide está el de más alto mando, el que gobierna, el que decide, el que establece lo que se hace y lo que se deja de hacer. Y en la base de la pirámide, los que cumplen. Y en esa base de la pirámide, o sea, en esa jerarquía piramidal social, está ordenada en torno a 3 grupos o estamentos. Quiero recordar con usted, antes de especificar estos estamentos, que el estamento es lo mismo que estrato prácticamente. O sea, son las capas de la pirámide social, en la cual están definidas cada una de las partes de esa pirámide social. Y en el caso del sistema de estamentos, estamental, habían 3 estamentos muy determinantes: la nobleza, el clero y el campesinado. A este campesinado también hay autores de sociología que lo llaman tercer estado, el tercer estado. Quiero reiterar que la jerarquía en los estamentos está ordenada en torno a estos 3 grupos. La tierra era controlada por los señores. ¿Qué eran señores? Los que mandaban, que se servían de otros nobles para protegerla a cambio de algunos derechos sobre los rendimientos de su explotación y de los siervos. Los siervos eran los que participaban en el estamento del campesinado o tercer estado. Entonces, la nobleza era lo que tenía el poder, pero sobre la nobleza estaban los reyes, los monarcas, a quienes se le llamaban señores. Los campesinos estaban bajo el dominio de la nobleza local, aunque tenían cierto control sobre sus
sobre sus propias parcelas de tierra. Los propietarios eran vasallos, eran dependientes ¿de quién? Del señor. Y el señor estaba ligado al monarca y así sucesivamente. En el otro aspecto, el sistema de castas. El sistema de castas puede llegar a ser extraordinariamente complejo, pero se define como un sistema de estratificación social basado en el estatus heredado o ascriptivo de las personas. ¿Qué quiere decir heredado? Hablamos en una ocasión anterior de que los padres heredan a los hijos su posición social. Entonces, las castas, el sistema de estratificación social de castas está basado en el estatus heredado o ascripto. Tiene más o menos relación con lo heredado, o sea que está pegado a su propia condición de ser humano. Eso es lo ascripto en el caso de la estratificación social. Un sistema de castas, en otras palabras, es un sistema cerrado. Ya lo vimos anteriormente. Porque el nacimiento determina el destino social de las personas independientemente de sus esfuerzos o méritos individuales. El sistema de casta, es importante saberlo, clasifica a las personas en una jerarquía rígida. Algunos investigadores creen que el concepto puede aplicarse solamente al sistema vigente en la India, pero hay otros ejemplos de castas en el mundo entero. Finalmente, en el tema de castas podemos ver de que es normalmente el sistema de castas, particularmente de la India, descrito con el término de varna. En realidad las varnas son esta especie de pirámide que figura aquí en esta diapositiva. Y las varnas significa color y denota 4 categorías, o sea, 4 estadios, 4 partes de la pirámide en la que está compuesta las castas. En el primer lugar están los brahmanes, que son los sacerdotes y los intelectuales. Luego vienen los kshatriyas, que son los guerreros y los reyes. En una tercera ubicación están los vaishyas, que son los comerciantes. Y por último están los sudras, que son los artesanos y los sirvientes. Pero hay que entender de que fuera de estas varnas o pirámide social existen una cantidad que se llaman parias, que Maciones y Plumer lo llaman los intocables, o son las personas más despreciables o impuros, están fuera de ese sistema. Y como por ejemplo, estos impresentables, intocables, despreciables e impuros son los que se ocupan, por ejemplo, de los trabajos más detestables o despreciables, como son el tratamiento de las aguas residuales, la incineración de los muertos, por ejemplo. Esos son los parias, en un concepto muy claro, muy práctico, muy seguro. Las parias quiere decir que no sirven para nadie. No hay que ser un paria. Nosotros solemos escuchar normalmente cuando nos tratan de parias que no hacemos absolutamente nada. Entonces, ese es el concepto. Y por último, el sistema de clases sociales. El sistema de clases sociales es lo más normal que solemos escuchar en los últimos años. Y las clases sociales son simplemente la estratificación social resultante de la desigual distribución de estos 3 conceptos que hablamos en el principio, de la riqueza, el poder y el prestigio. Es un sistema relativamente más abierto que cualquier otro sistema, porque son más frecuentes los cambios en las posiciones sociales de las personas. La vida agraria, la vida descansa en la disciplina proporcionada por los sistemas de casta. Las sociedades industrializadas, por el contrario, dependen del desarrollo de la especialización. ¿Qué significa la sociedad industrializada? A partir de 1789 se produce la gran revolución industrial en donde empieza la división del trabajo. Al haber una división del trabajo, empezamos a ver proletariados y burgueses. Los proletariados los que trabajaban y los dueños del capital y de la tierra son los burgueses. En el gráfico que se adjunta a la diapositiva, establece con extremada claridad
los tres tipos de clase normalmente mencionadas en los autores sociológicos. Las clases altas, medias y bajas. Cuando decíamos que un sistema de clases es más abierto, se habla porque, por ejemplo, la educación, los títulos o certificados profesionales permiten una movilidad social. Las fronteras entre las clases pueden también romperse por la inmigración, cuando aquellos que buscan un mejor futuro para sí mismos y su familia se desplazan allí donde tienen más posibilidades de prosperar o de dar una buena educación de sus hijos. Nosotros emigramos, buscamos lugares mejores para nuestra sociedad o para nuestra formación profesional o para la prosperidad de nuestros hijos. Entonces nos cambiamos y nos movemos, y a ese concepto es lo que llamamos movilidad social. Por eso se habla de que las clases sociales son un sistema más abierto de estratificación social. Por último, quiero tocar con ustedes para hablar de algunos teóricos que hablan sobre la estratificación social. Platón fue uno de ellos, y Platón fue un filósofo griego de la antigüedad, uno de los sabios de la antigüedad. Vivió antes de Cristo, en el siglo V antes de Cristo. Y el filósofo Platón definió la justicia como un acuerdo sobre quién debería tener qué cosas. La justicia definió la justicia como un acuerdo sobre quién debería tener qué cosas podíamos tener nosotros. Cada sociedad, le explicaba a Platón, enseña a sus miembros a ver su sistema de estratificación como justo. Por otro lado, Marx era ya del 1700, una persona muy preparada, a pesar de no llegar a terminar la universidad. Fue estudiante de economía, muy avesado, muy avanzado. Él se lo lea mucho en las cuestiones sociológicas. El trabajador social tiene que entender mucho sobre este autor. Y él señalaba que la propiedad privada de los medios de producción era la base de las clases sociales. Él tenía la propiedad privada como base de las clases sociales. Marx concluía que los privilegiados tienen todos los recursos para definir tanto las ideas que sirven para justificar cómo deben distribuirse los recursos, lo que explica por qué es tan fácil combatir la desigualdad social. En otras palabras, Marx decía que los privilegiados, los que ostentan el poder, los que tienen la riqueza o los que tienen una buena posición social, son los que deciden las cuestiones ideológicas con relación a este tema de las desigualdades sociales, y no dejan participar a los más pobres o a los más desposeídos. Y por el otro lado está Mikhail Gorbachev. ¿Quién fue Gorbachev? Fue el primer ministro de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que sistema político en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas se creó luego de la Segunda Guerra Mundial y era la asociación de muchos países eslavos bajo el gobierno de Rusia. Y en 1989, este presidente, este primer ministro de la Unión Soviética, acuñó un concepto o aplicó unos cambios políticos y económicos a lo que él denominó y se conoce en el mundo con el nombre de la perestroika. La perestroika introdujo algunas reformas económicas en el mundo. Trataba de resolver un alarmante problema. El proyecto de la perestroika consistía en estimular el crecimiento económico, reduciendo el ineficiente control centralizado de la economía. Así podemos ver a Platón, a Marx y a Gorbachev. Estos, si bien Gorbachev no fue sociólogo, fue primer ministro, fue un político que tenía muy claro su visión dentro de la economía mundial. Marx, sin embargo, es un autor característico de la sociología, y Platón, un filósofo griego, un sabio de la antigüedad. Por último, para cerrar esta clase del día de hoy, podemos establecer que la estratificación social en Japón. ¿Y por qué Japón? Porque Japón es una mezcla de lo tradicional y lo contemporáneo. Tradicional y contemporáneo. ¿Por qué tradicional? Japón es a la vez la monarquía ininterrumpida más antigua del mundo. Saben ustedes, queridos compañeros, que Japón está gobernado por un rey,
por un emperador en realidad. A eso se llama monarquía. Y es la monarquía ininterrumpida más antigua del mundo. Pero concomitante a eso, a la par de la monarquía más larga del mundo, también Japón es una sociedad moderna en la que se recompensa generosamente el mérito individual. El mérito es lo que Davis y Moore llama claramente con el término de meritocracia, que tal vez vamos a tratar de ver más adelante. Eso es, en definitiva, lo que podemos establecer como un resumen de todo lo que hemos desarrollado en las dos clases anteriores con nuestro trabajo de sociología que les había otorgado a ustedes. Entonces, les agradezco infinitamente que hayan podido compartir conmigo esta clase de hoy. Espero que ustedes tengan clara la película de todo lo que hemos podido desarrollar. Muchas gracias a ustedes y que tengan una feliz jornada.